¿Cómo les va? Viernes 3 de mayo, bienvenidos a un nuevo informe semanal del mercado de granos. Esta semana, tanto en soja como en maíz y en trigo en Chicago, hemos visto valores positivos en relación a la semana pasada. La soja cotizando en torno a los $510, esto es el contrato julio en Chicago, $3 más que la semana pasada. El maíz en Chicago, que en el gráfico podemos ver un corte, significa que el gráfico ha dejado de considerar el maíz mayo para empezar a considerar el maíz julio con valores levemente inferiores. Este maíz está cotizando en $260 la tonelada y ha recuperado esta semana $16, principalmente por las cuestiones climáticas que vamos a comentar un poco más adelante. Y en cuanto al trigo, $265 también ha demostrado, y principalmente por las cuestiones climáticas en Estados Unidos, un avance de $11 esta semana. Como decimos, ¿no? La prima climática norteamericana está empezando a jugar fuerte en el mercado, no tanto en trigo y en la condición del cultivo que en poco tiempo va a empezar a ser cosechado, dado que ya el mercado asume que la cosecha norteamericana va a ser muy dañada por la sequía del año pasado y por las inclemencias que siguen hoy. Recordemos que hay estados en el país del norte que tienen grandes problemas con temperaturas muy bajas para esta temperatura del año. Estrictamente en maíz vemos que la evolución de siembra, y esto lo informa el USDA todos los lunes en su informe sobre la evolución de los cultivos, vemos que apenas el 5% del maíz norteamericano a la fecha ha sido sembrado, en comparación contra el 51% del año pasado. La diferencia es abismal, y si no también comparándolo con el 31% promedio de los últimos 5 años, también hay una gran diferencia. Ahí en el gráfico también tenemos hace 2 años atrás la campaña 2011-2012, donde hubo un retraso de siembra similar. Recordemos después que el clima de julio, con excesos de temperaturas por encima de lo normal y falta de agua, hicieron que ese maíz sufra mucho y la pérdida de producción ese año fue muy grande. Por lo tanto, si bien no estoy diciendo que este escenario va a ser similar, la siembra tardía puede complicar al maíz en un futuro. Recordemos que esto estira los tiempos de floración y los momentos críticos del maíz, por lo tanto es algo que el mercado va a estar muy atento. Cuando uno ve el clima del 3 de mayo al 11 de mayo para ver si esta situación podría normalizarse y las máquinas avanzar fuertemente, vemos que hay estados como Wisconsin, Indiana, Iowa, que son productores de maíz, algunos de ellos muy importantes, que seguirán viendo grandes volúmenes de agua. Si bien esto sirve para revertir el déficit hídrico que viene arrastrando Estados Unidos desde el año pasado, ya está empezando a complicar de sobremanera la siembra de maíz. El siguiente mapa, donde podemos ver temperaturas por debajo de lo normal, grandes probabilidades de temperatura por debajo de lo normal para el pronóstico de lo que se llama el 6-10, de aquí a 6 días y a 10 días, en los estados de Iowa, Nebraska y Minnesota va a continuar esta inusual temperatura para lo que es la primavera norteamericana. Yendo un poquito más a cuestiones de demanda, el día jueves se actualizó el dato de exportación también de Estados Unidos. Tenemos grandes ventas de soja nueva en el país del norte, no así la campaña actual, donde se han cancelado algunos embarques, 109.000 toneladas canceladas. Esto hace que las necesarias para que tiene que exportar Estados Unidos de aquí al 31 de agosto pasen de 14.000 toneladas semanales a 21.000. El número se acomoda un poco, sin embargo, Estados Unidos ya tiene el 99% de lo que estima el USDA vendido cuando faltan varias semanas para terminar la campaña. Y como decíamos, hubo un gran volumen, pero gran parte de esto es para soja nueva, 2013-2014, y el total a la fecha acumula 8.100.000 toneladas. Por lo tanto, de la campaña nueva que aún no se sembró, ya hay 8.100.000 toneladas vendidas. El año pasado esta fecha había casi 8 millones, una cifra similar, pero esta fecha es un récord y es muchísimo más que años anteriores. Como decíamos anteriormente, y refrescando el gráfico de soja disponible en Estados Unidos, podemos ver las cancelaciones de esta semana y la semana anterior. Sin embargo, esto no resulta muy bajista, dado que el gráfico es normal que tengan muchas ventas a principios de año, a principios de campaña, desde el 1 de septiembre hasta enero, y luego Estados Unidos debería retirarse por completo. Recordemos que
las necesarias que tiene que exportar semanalmente, que es la línea roja, están en 21.000 toneladas. Una cifra casi insignificante, por lo tanto es normal que Estados Unidos cancele algún que otro embarque y empiece a retirarse para darle definitivamente lugar a la cosecha de Argentina y de Brasil. Si de cosecha de Argentina hablamos, hay que informar lo que publicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el pasado jueves. Esto es que el 66% de la soja ya ha sido cosechada. Esto es un avance semanal del 10%. En muchos lugares el clima acompañó bastante. Y el rinde promedio ha bajado en 0,7 quintales. Por supuesto que esto es normal, dado que están empezando a entrar lotes de segunda que tiran un poco abajo el rendimiento. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires hace mucho hincapié en que el 50% del área perdida en soja corresponde al NOA, es la región que más ha sufrido las inclemencias climáticas, sobre todo fuerte sequía, y donde se relevan las mayores pérdidas. De esta forma la bolsa mantiene su estimación de 48.500.000 toneladas. En cuanto al maíz, el avance por supuesto es un poco más lento, un avance semanal de 3 puntos y medio. En la medida que se vaya terminando con los lotes de soja, se continuará con el maíz. Esto significa que el 38% del maíz de nuestro país ya ha sido cosechado y el rendimiento a esta altura es de 80 quintales, una excelente campaña de maíz para muchos productores de la zona núcleo. Finalmente, en cuanto a trigo, podemos ver las reservas de humedad, se encuentran en niveles óptimos y esto no incluye las lluvias de hoy y de ayer, esto es al 1 de mayo, y la pregunta por supuesto es si, además de las condiciones climáticas, el mercado está bien firme para tratar de convencer al productor y ver si podemos ver un poco más de área de trigo este año. El viernes pasado se empezó a encender ese mercado, valores en torno a $195, por lo tanto habrá que ver si la semana que viene eso se empieza a efectivizar con ofertas en el mercado físico, dado que por ahora tenemos solo en el mercado de futuros, y a partir de ahí el gobierno empieza a entregar los prometidos ROE de exportación. Finalmente, con los precios de hoy, viernes 3 de mayo, por soja disponible 1.650 pesos, apenas 10 pesos encima de la semana pasada. A la soja le cuesta recuperar, dado que Chicago no está mostrando valores muy fuertes y subas muy sostenidas. En cuanto al maíz, junio-julio sí ha mostrado una gran mejora, son $10 más que la semana pasada, $175, lejos por supuesto de los mejores valores de maíz que hemos visto años anteriores. Por el sorgo, abril, mayo, junio, 850 pesos, también estamos mejor que la semana pasada. Y por el girasol disponible, 1.765, levemente inferior a la semana pasada. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos seguramente la semana que viene. Muchas gracias.